Bien, en general, señor Aldama, ¿no es cierto que todas estas situaciones son buscadas por usted, digamos, como ha dicho usted al inicio de la declaración, situarse en una posición preponderante, aparentar justo lo que no era en todo momento y ante toda persona y en toda circunstancia? Señoría, me gustaría contestar, pero es que no quiero que me diga que yo no le puedo contestar al abogado, pero es que la pregunta, si tengo que contestarla, yo no me estoy acusando y no soy imbécil para poder ir a la cárcel por esto cuando hay una serie de hechos y hay una verdad. Entonces, no sé qué contestarle, sinceramente. Pues lo que ha contestado. Gracias. Bien, ¿existe algún pacto con la Fiscalía sobre su pena? No. ¿Cómo obtiene usted la libertad en el procedimiento de hidrocarburos? ¿Perdón? ¿Cómo obtiene usted su libertad en el procedimiento de hidrocarburos? Perdón, ¿Cómo obtiene usted su libertad? La libertad en ese procedimiento la habrá obtenido por decisión judicial. No, por decisión de la Fiscalía, porque si el fiscal... No, perdón, la Fiscalía en nuestro Estado de Derecho todavía no tiene la decisión esa judicial, señoría, aquí no tiene nada que ver. Es por iniciativa de la Fiscalía. Será por eso le he preguntado... Evidentemente puede ser por iniciativa de la Fiscalía o de alguna parte personal. No es iniciativa de la Fiscalía, es iniciativa de su defensa. No, déjelo. Iniciativa del letrado consensuada con la Fiscalía o al menos aceptada por la Fiscalía. En todo caso, no vamos a polemizar. En fase de interrogatorio del acusado, ya es ahí donde, bien, donde pues no hay más preguntas. debemos salirnos de esa. Bueno, yo lo primero que creo que hay que explicar someramente es quién es Aldama. Aldama es un delincuente confeso habitual. Hoy estamos hablando del caso que se juzga en el Supremo, el caso Mascarillas. Hay un informe de la agencia tributaria que le acusa de montar una trama de fraude fiscal por la que estafó presuntamente 2,6 millones de euros, derivado de mascarillas, es decir, al igual que el novio de Ayuso, gente que no solo da un pelotazo en ese momento en el que estaban muriendo cientos o miles de personas al día, sino que además monta una trama de fraude fiscal para estafar a todos los ciudadanos. Es un elemento absolutamente central de la trama de hidrocarburos, en la que estamos hablando también de una estafa probablemente en torno o más de 200 millones de euros. Bueno, este es el personaje, es importante situarlo, ¿no? Es un delincuente, confeso, habitual. Segundo, Balas, el jefe de la UCO, que ha dirigido esta investigación y que creo que todos estamos de acuerdo que no parece precisamente un aficionado, un fan, un seguidor de Pedro Sánchez, no parece que sea socialista, yo creo que ha hecho una instrucción muy seria y muy incisiva, situó a Aldama como el jefe real de lo que se está juzgando. Dijo que había dos jefes, el real, que es Aldama, y el instrumental, que era el ministro Ábalos, ¿vale? Por lo tanto, el jefe de la investigación, de esta investigación, ha dicho que el jefe real, ¿no?, es Aldama. Él se pone en el escalafón en el cuarto lugar, pero digo yo que tendrá más credibilidad la persona que dirigió la investigación dentro de la Guardia Civil. Tercero, él no ha aportado ninguna prueba. No solo de lo de Sánchez, de la mayor parte de las acusaciones que ha hecho la exministra de Hacienda, ninguna prueba. Cero. Exactamente cero. No pruebas que uno pueda entrar a valorar, interpretar, sino ninguna. ¿Llamaban a Sánchez delante suya? Sí. Han incautado, creo que son 27 teléfonos a Coldo. En ningún teléfono aparece ningún registro, pero este señor dice que escuchó llamadas. Bueno, a lo mejor oía voces, pero pruebas, ninguna. A mí me parece un verdadero escándalo que el tribunal haya permitido ese tipo de... Voy a poner dos ejemplos. Me parece un verdadero escándalo que el tribunal haya permitido esas afirmaciones, esas acusaciones contra todo el mundo, según le parece. La de Sánchez me parece un escándalo. Me parece igual o más escandaloso que no le hayan puesto firme cuando dan a entender que Pardo de Vera tiene una relación sentimental con Coldo. Pero ¿eso qué tiene que ver con lo que se está juzgando en el Supremo? ¿Pero esto a qué país es?
¿El Supremo de un país serio puede permitir eso? Eso es de un país bananero, por favor, ¿vale? Cuando uno compara lo que está ocurriendo en Mascarillas con el juicio de Kitchen, que está siendo al mismo tiempo, es asombroso. La jueza, la magistrada que dirige el juicio de Kitchen, interrumpe permanentemente a la acusación, en este caso el PSOE, porque considera que hay preguntas que no tienen nada que ver con lo que se está juzgando en Kitchen. Y aquí tenemos a un tribunal en el Supremo que permite absolutamente todo sin intervenir. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo queremos que nos tomemos los ciudadanos en serio la justicia cuando vemos dos varas de medir tan terriblemente diferentes? Pero a mí me interesa otra cuestión que acaba de salir, ¿no? Que es el fiscal, que efectivamente el fiscal lo ha tratado como un testigo. Antes he dicho que hay que reconocerle el atenuante de colaboración. Bueno, sí, obviamente, sí colabora, pero la Fiscalía puede decidir realmente las pruebas que está aportando, qué solidez tienen, y sobre todo, lo que no tenía la obligación el fiscal anticorrupción de hacer es pedir que saliese de la cárcel cuando lo pidió. Y ni tratarlo con esa bondad con la que le ha tratado hoy a alguien que es un delincuente confeso habitual. Yo creo que todos los delincuentes de este país hoy tienen claro que si tienen el próximo juicio, quieren un fiscal con la delicadeza de Alejandro Luzón hoy y un presidente del tribunal o un tribunal con la delicadeza del Supremo hoy. Buenos días. Vamos a hablar de un sinvergüenza que se llama Alejandro Luzón, que es el fiscal anticorrupción del Supremo. Meñique es un apellido que le pone Loreto Ochando. Es una vergüenza este tío, pero una verdadera vergüenza. Podría comer en la misma pocilga que come Tellado, Muñoz, Feijóo, Abascal, Gamarra. Él sería uno de los que más mierda comería en esa pocilga. Quedaros con el nombre, Alejandro Luzón. Ha dejado que Aldama echara estiércol a palazos como si en lugar de en el Tribunal Supremo estuviera en la barra de un bar de cervezas. Ha dedicado menos de 10 minutos de las 4 horas de interrogatorio a Aldama para preguntar sobre las mascarillas. Y el caso era el caso Mascarillas. Aldama denuncia sin pruebas una operación dirigida desde el corazón de Ferraz a Balosera el jefe y Sánchez el 1. No ha presentado ni una sola prueba, solo ha alargado para que mañana haya un montón de titulares en toda la prensa de mierda de Madrid. Desde el ABC al Mundo, a La Razón, al OK Diario y a toda la porquería de la cloaca de Madrid. Alejandro Luzón es Meñique, ese personaje de Juego de Tronos que solo mira por él mismo y por conseguir sus objetivos sin importarle la verdad, ni mucho menos la justicia. Y la peor versión de Meñique la hemos podido ver este miércoles en el Tribunal Supremo. Nada más y nada menos. Ese Tribunal Supremo que se cargó sin pruebas ni indicios de ninguna clase al fiscal general del Estado. ¿Qué mierda de justicia tenemos en España? El Luzón ha demostrado ser la vergüenza del Ministerio Fiscal. Así, sin más. Nos dice Loreto que estas líneas le ha parecido bochornoso ver cómo todo un fiscal jefe anticorrupción ha permitido que un imputado, un delincuente, en este caso el comisionista Víctor de Aldama, que nos debe 250 millones de euros y se los tiene que pagar a Hacienda por el IVA,
Pues este sinvergüenza de fiscal jefe anticorrupción ha permitido que ese delincuente vendiera su mercadería de pocilga, de la que vive Luzón, contra el PSOE y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin aportar ni una sola prueba. Pero lo que es peor es que, además, cuando Aldama ha dicho que hizo de intermediario entre empresas licitadoras del Ministerio de Transportes y la trama de Koldo, este fiscal de mierda ni tan siquiera ha hecho la de la mujer del César, que además de ser honesta debe parecerlo, pues no ha preguntado en ningún momento qué empresas eran las que pagaban en B y con qué empresarios se reunió, nombre y apellidos, dirección, teléfono, empresas, nombres de las empresas, direcciones. Eso es algo que hasta un alumno de primero de Derecho habría hecho. Juro que lo del Supremo ha dejado absolutamente perplejo a todo el mundo. Pues en el juicio de Kitchen, la magistrada presidenta, Teresa Palacios, se ha puesto muy dura, como correspondería, con el hecho de que no se haga ninguna pregunta que no tenga nada que ver con el procedimiento, que es lo que tendría que haber hecho el presidente del Tribunal Supremo. Pues bien, en el Supremo se ha permitido que Aldama estar más de 2 horas y media hablando de algo que nada tiene que ver con el juicio. Nada, absolutamente. Solo soltando mierda al PSOE y al presidente del gobierno. Y eso se le ha permitido el cerdo magistrado que estuvo de presidente del Supremo cuando se cargaron al fiscal general. El mismo, Andrés Martínez Arrieta. Le ha dejado echar estiércol a palazos como si en lugar de en el Tribunal Supremo estuviera en la barra de un bar, de una cantina. Y si Luzón tiene delito, el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, del que ya os he hablado otras veces, de la misma cloaca, tampoco se salva, porque ha sido él y solo él el que ha permitido 2 horas y media de un espectáculo absolutamente dantesco en la más alta sede de la justicia española. ¿Y por qué se ha permitido que el mismo día que Aldama iba a soltar toda esta mierda sin ninguna prueba, fuera cuando el inspector jefe anticorrupción, Morocho, y a la misma hora estuviera haciendo su declaración en la Audiencia Nacional? Para que la mierda de Aldama tapara la verdad de Morocho y pusiera a Rajoy y a Cospedal en su sitio. Pero no lo han podido impedir. En fin, si eso les parece poco o demencial, ha sido cuando el pobre hombre, Aldama, ha encontrado por fin su voz. Que claro, ha sido con la abogada de Koldo, a la que de pronto ha decidido cortar cada 2 por 3 el Martínez Arrieta. Ver para creer. Esto es absolutamente ofensivo. Esta es la justicia española de mierda que tenemos, con representantes como el Martínez Arrieta, el Marchena, el Llerena, el Luzón. Cerdos con toga. En fin, mejor bajamos la persiana y nos vamos todos. Como decía Mafalda, que se pare el mundo que yo me bajo. Luzón ha hecho el mayor ridículo que recuerdo en mucho tiempo. Nos ha deleitado con una genuflexión y una mamada absoluta a Aznar, el que puede hacer que haga.
ante el relato de la derecha y la extrema derecha digna de estudio. Dicen las malas lenguas que quizás, podría ser el futuro fiscal general del Estado si el presidente Sánchez no puede seguir gobernando después de 2027. En fin, ya sabemos que Roma no paga traidores, pero a cerdos como Luzón seguro que les paga y les paga muy bien. Ya lo hemos visto otras veces.